Hoy vamos a hablar sobre las modificaciones de tu contrato de trabajo. Puede ser horario, puede ser turno, puede ser cómo te pagan y en definitiva vamos a hablar si te pueden modificar las condiciones, cómo se tiene que hacer, porque ante un cambio de circunstancias tú tienes el derecho incluso a irte con una indemnización. ¿Cómo estáis mis curiosas y curiosos del derecho? Soy Nacho Abogado, un tío legal y me recordáis de otros vídeos sobre el estado de alarma, sobre el ingreso mínimo vital o la guía de los despidos. Pues bien, como sigo avanzando, hoy os vengo a explicar algo que muchos me preguntáis. ¿Me pueden cambiar el horario? ¿Me pueden cambiar las horas de trabajo? ¿Me pueden cambiar cómo me pagan? Esto es una modificación de tus condiciones de trabajo. ¿Cómo se pueden cambiar? ¿Cómo te pueden modificar estos aspectos de tu relación laboral, de tu trabajo? De tres formas, para que me entendáis. La primera sería por un cambio de ley. Esto ninguna de las dos partes puede hacer nada. Ahora, la jornada, digamos, ordinaria son 40 horas semanales, salvo en casos de sectores que es menor. Si la ley de repente cambia y dice que la jornada son 30 horas, oye, aquí nadie puede hacer nada. El segundo caso sería de mutuo acuerdo entre las partes. Los dos pactáis lo que sea que os convenga a los dos. Tampoco, ahí no vamos a entrar. Hoy vengo a hablaros de esas modificaciones que la empresa os las hace unilateralmente. Es decir, no existe vuestro consentimiento y os las encontráis, pues normalmente os lo comunican un día para otro, etc. Entonces, ¿y esto qué se trata? Como os he dicho, modificaciones de condiciones de trabajo, pero podemos tener de dos tipos, y ahí es la importancia. Modificaciones no sustanciales y sustanciales. ¿Por qué es importante esta segunda? Porque tiene un procedimiento específico, os la tienen que comunicar por escrito, con un preaviso, y tenéis ciertos derechos. Las modificaciones no sustanciales, ¿vale?, son aquellas que, digamos, tenéis la obligación de soportar porque están dentro del derecho de la empresa de organizar su trabajo, sus funciones. Por ejemplo, vosotros pactáis que podéis hacer turnos de mañana, tarde y noche. Si normalmente habéis hecho de mañanas, pero os dicen, oye, ahora tienes que hacer de tarde. Como lo tenías firmado en tu contrato de trabajo, eso son cosas que tienes que aceptar. Y, por ejemplo, hay otros cambios que no comporta la obligación del procedimiento de modificación sustancial. Pero no me enrollo más. No me enrollo más y vamos a ver qué es una modificación sustancial. Te dice el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que la dirección de la empresa, es decir, la empresa puede acordar las modificaciones sustanciales de tus condiciones de trabajo cuando existen razones técnicas, económicas, organizativas o productivas, cuando estén relacionadas con la competitividad del mercado y pueden afectar, y aquí vamos, a la jornada de trabajo, a tu horario y distribución del tiempo de trabajo, a tu sistema de trabajo a turnos, a tu sistema de remuneración, al sistema de trabajo y rendimiento y a las funciones cuando excedan del límite de la movilidad funcional del artículo 39. Es decir, como os he dicho, cuando exceden de un límite, la empresa tiene que iniciar un procedimiento específico. Entonces, ¿y cuándo es sustancial este cambio? ¿Cuándo es necesario hacer esto? No depende ya de lo que os he leído, si me modifican en la jornada, me modifican el horario, me modifican tal, no tiene que ver tanto con lo que te dice, sino el cambio o la entidad de ese cambio. Y como su propio nombre indica, ese cambio ha de ser sustancial. Y la jurisprudencia, es decir, los jueces, cada caso hay que analizarlo en concreto y lo determinan en base a si el cambio es de una entidad grande y las consecuencias para ese trabajador, es decir, el perjuicio que te queda. Y ahora vamos con el caso más típico, que podría ser el horario de trabajo. De 9 a 1, o de 9 a 2, o sales de 9 a 4 y media, etc. Ese horario te permite, por ejemplo, ir a llevar a tu hijo o a hija al colegio, ir a recogerlo y compatibilizar tu vida, pero estás dentro de un horario normal. La empresa te dice, mira, a partir de ahora vas a entrar 10 minutos antes y vas a salir 10 minutos después y hacemos una pequeña pausa para comer, etc. Es decir, se mantienen los descansos, pero te van a hacer entrar 15 minutos antes y te hacen salir 15 minutos después. A priori, me dirías que no es un gran cambio 15 minutos antes y 15 minutos después, pero, es decir, la entidad es más o menos pequeña, pero el perjuicio para ese trabajador es muy grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no puede ir a buscar a su hija al colegio. Entonces, ya tendríamos que irnos y hay que analizar cada caso en concreto. Esto se da un caso, digamos, muy obvio o muy buscado, hilando muy fino, para deciros, hay que analizar vuestro caso, cada caso en concreto. Y todos estos casos que os voy a explicar ahora y las modificaciones, ¿de acuerdo? Es un poco a nivel genérico. Por ejemplo, si quieres que vea tu caso particular, déjame un comentario y estoy encantado de intentar decirte si es sustancial o no y darte las guías. Y junto con este vídeo sabrás lo que hacer. Luego también habrá que ver si, por ejemplo, en vuestro contrato de trabajo tenéis pactados ciertas cosas, porque lo que no es una modificación sustancial, de acuerdo, es que tú, por ejemplo, hayas pactado trabajar en horario de mañana, tarde y de noche, y trabajas normalmente de mañana y tarde y de repente te ponen de noches, te dices, es una modificación sustancial. No, tu contrato de trabajo eso lo prevé. Entonces, por ejemplo, cambios que no te podrían hacer o se prevé que deberían seguir un procedimiento de modificación sustancial.
Tienes una jornada continuada, de 9 a 5, de 9 a 7, da igual, con tu horario, etcétera, etcétera, y te lo cambian a jornada partida. ¿Qué te implica? Realizar dobles transportes, coger el coche 2 veces, en definitiva, pasar de una jornada entera a partida, horario partido. ¿Eso sería una modificación sustancial? Sí, podría serlo. Luego hay que ver si lo has hecho anteriormente, si lo tienes pactado, etcétera, pero a priori sí. O otro cambio, por ejemplo, tú trabajas en base a un sueldo fijo y de repente te cambian a que tienes que hacer objetivos. Digamos, para llegar al cupo tienes que hacer objetivos y te cambian sueldo fijo por variable. Eso es una modificación sustancial. Te están cambiando la base de tu contrato de trabajo. Otro podría ser el cambio de funciones. Hay casos en los que tú puedes hacer funciones superiores o inferiores, siempre que, si son superiores, te dan el salario y te lo motivan y te dicen, oye, esto es por un tiempo. Y se razona. Eso se puede hacer y está dentro de la movilidad, digamos, funcional, que establecía el artículo 39. Eso es lo que dice ese apartado. Ahora, cuando esas modificaciones implican un cambio sustancial, por ejemplo, estás en el grupo profesional, y esto es, ahora son grupos profesionales, no categorías, de administrativos en tu empresa, y de repente te cambian al apartado de grupo de publicistas, no lo sé, otro grupo, o grupo de informáticos, para que me entendáis, porque tú eres informático, pero estabas en administración, por lo que sea. Eso puede implicar un cambio de tus funciones, primero, que no es temporal, y segundo, que cambia absolutamente todo tu trabajo. Entonces, eso es una modificación sustancial. Ahora, lo que tienes que saber es que, pese a que pueda ser una modificación sustancial, muchas veces la empresa no va a seguir con el procedimiento que ahora te voy a explicar. Y tú igualmente, te digo, podrás ir a los juzgados y decir, oye, esta modificación que me han hecho tenía que haber seguido este procedimiento. ¿Y cuál es? En primer lugar, tienen que hacértelo por escrito. Lo primero es que te lo tienen que hacer por escrito. Te tienen que dar una carta que dice, apreciado trabajador, procedemos a realizarte una modificación sustancial de tus condiciones de trabajo por las causas económicas relacionadas con la competitividad, y te las han de justificar. Eso, punto 1. Por lo tanto, lo 2 es que tiene que estar motivada o justificada en ciertas causas que tienen que ver con la competitividad de la empresa. Ya no vamos a entrar a discutir cuándo una medida es razonable o no. Por ejemplo, podría ser que un departamento se fusiona con otro, que realizáis nuevas funciones, que tenéis más polivalencia y, por ejemplo, os cambian ciertas funciones de forma definitiva. Y te lo justifican en una mejora de la competitividad. Pues entonces, luego ya te entrarás a discutir en el juicio si las causas están del todo justificadas o no. Pero lo primero es eso, escrito, y tiene que justificarse en este tipo de causas. El tercer requisito ya sería un preaviso. No te pueden decir, mañana pasas a esta situación cuando se trata de este tipo de modificaciones. Tienes que tener un preaviso de 15 días. 15 días desde la fecha en que te lo comunican hasta la fecha de efectos. ¿Y tú qué puedes hacer ante esta situación? Tienes 3 opciones. La primera sería aceptarlo. Empiezas, a partir de la fecha en que te indican, empiezas a realizar esas funciones, ese nuevo horario, etc. Punto 2. No lo aceptas. No lo aceptas y dices, no estoy conforme con esto, ¿dónde vas? A los juzgados. Tendrás que interponer directamente demanda ante los juzgados de lo social y tienes 20 días hábiles. Muy importante, 20 días hábiles. Hábiles es sin sábados, ni domingos, ni festivos. Normalmente suele rondar un mes natural, para que me entendáis, porque son 5 días por semana, por 4 semanas, más los 2 días de cada fin de semana, etc. Más o menos un mes, pero 20 días hábiles. Tercero, no lo aceptas y te vas. Y dices, ¿cómo me puedo ir? Sí, cuando tienes este cambio de circunstancias, digamos, ya no es lo que pactaste en un momento, sino hay un cambio. La ley te dice que tú tienes derecho a optar por una indemnización de 20 días por año de salario con un máximo de 9 meses. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que estés topado si tienes una antigüedad muy elevada, a partir de creo que son 10, 12 años más o menos, normalmente estás topado y cobras 9 meses de salario bruto. Y esto sonará a la indemnización por despido objetivo. Pues sí, son 20 días de sueldo, el límite es un poco más bajo, ¿vale? Pero tú tienes derecho a decir, oye, yo no acepto este cambio, yo me voy, indemnízame con 20 días. Y ahora me dirás, ¿qué pasa si tú pierdes el juicio? Por ejemplo, la medida es justificada. Pues también tendrías incluso derecho a decir, oye, vale, he perdido el juicio, está justificada, no lo acepto y me voy. Me voy igual. Entonces, mi recomendación es que si tenéis alguna duda sobre el cambio, porque veis que la entidad del cambio es grande, el perjuicio es muy grande, impugnadlo, no pasa nada. Ir a los juzgados y que sea el juez quien diga que esa medida está justificada, está bien hecha, etc. Y los mayores problemas que suelen pasar, y ahí está el problema, es que la empresa no os dice que es una modificación sustancial de condiciones de trabajo, no os va a avisar, oye, que puedes ir a los juzgados e impugnarlo, no, te dice, mira, te hago un cambio de jornada continuada a tiempo partido. O
en un tiempo parcial, en un contrato a tiempo parcial, te reduzco la jornada, si tú tenías 30 horas, a 20, o te la subo, pero nunca hasta el límite máximo. Entonces, amigos, ya habéis visto lo que es una modificación de condiciones de trabajo y cuándo es sustancial y cuándo no. Luego, ya os digo, voy a hacer 2 vídeos más en uno. Voy a hablaros de el cambio de jornada. Muchos me decís que eso es una modificación sustancial porque suena, porque lo habéis leído, y no lo es. Y, en segundo lugar, los traslados. Hay desplazamientos que son modificaciones que van por un procedimiento establecido, no son en sí modificaciones sustanciales, sino que siguen otro procedimiento, y por el contrario otras que no. Y el cambio de centro de trabajo es una modificación sustancial de condiciones de trabajo, y voy a haceros un vídeo específico porque aquí tenemos que hablar de desplazamientos, de traslados y de modificación sustancial, porque hay veces que no lo es. Y os voy a poner un pequeño ejemplo de avance. Si tú trabajas en tu ciudad y te desplazan a 5 minutos, tienes coche, las vías de comunicación están bien, ese cambio de centro de trabajo no va a ser una modificación sustancial, y, hablando claro, te la tendrás que comer con patatas. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos.